hoy quiero comentarles acerca de la importancia que ya hacía antelación la jefe Fernanda en todo el impacto del proceso de educación, pero no visto solo desde la intervención de la acción y la actividad, sino todo el impacto general que puede llegar a tener un muy relevante efecto sobre la actividad, sobre la gestión que tienen los pacientes, pero sobre todo el impacto en ese direccionamiento que quiero darle de autonomía y decisión en todo el proceso de tratamiento. Entonces, precisamente es lo que tenemos hoy, la educación al paciente y su familia con un ejercicio de evidencia. Este ejercicio queremos plantearlo de que no solo va desde las actividades que realizamos a orientar a personas para el manejo de su tratamiento efectivo, sino que va mucho más allá. Hoy en día se habla no solo de la educación, sino convertirnos en facilitadores y coach educativos que permita poder afianzar la confianza, la motivación y las necesidades que los pacientes tienen a diario. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿qué significa educar? Esa educación es parte fundamental de la atención que le brindamos a las personas y nos lleva a tener elementos como la comprensión, la apropiación y la decisión que le permite gestionar el cuidado y mantener un adecuado estado de salud. Fundación Santa Fe se ha logrado poder mantener no solo el ejercicio educativo de manera permanente al punto de llegar a generar cultura de educación, no solo por parte del equipo de enfermería, sino por todo el equipo interdisciplinar. Y se asegura que para las personas podamos llegar a un proceso de conocer la condición clínica por la cual consulta a la fundación. 2, conocer y saber cuál es el tratamiento, pero no solo el qué va a pasar, sino también cómo le va a dar la dinámica de trabajo y de protagonismo en esa actividad del paciente. Reconocer los signos y síntomas de alarma y actuar sobre ellos, que es parte fundamental del empoderamiento que buscamos. La habilidad en los hábitos de vida saludable para poderlos mantener como un eje central en la atención y el cuidado efectivo de su salud, y algo muy interesante que es la adaptación y la recuperación al rol. Es importante que los pacientes sientan que el momento de la enfermedad es eso, un capítulo de su vida, pero que es necesario poder o modificar ciertas acciones que teníamos en la vida diaria o poder recuperar, rehabilitarse y volver a tener lo más cercano la condición de vida que tenía antes de la enfermedad. Y bueno, algo que no nos puede faltar es que tenemos aquí un binomio muy importante y es que no solo hablamos de pacientes, hablamos también de familias y cuidadores que hacen parte fundamental de este proceso y es donde queremos enmarcar que esta educación también los incluye, pero los incluye de una manera muy particular y es que ellos puedan tener un fortalecimiento del conocimiento de lo que sucede en su familiar, cómo pueden apoyar y cómo poder construir ejercicios de empatía, acompañamiento y soporte en la motivación que finalmente es quizá de las acciones más relevantes que un familiar puede realizar alrededor de su paciente. Este proceso lo apalancamos precisamente por una estructura en donde ellos puedan reconocer las tareas directas de cuidado, en donde ellos sí deben participar, acompañar y acoger, pero no necesariamente quitar la autonomía que siempre debe preservarse en cada una de las personas, a menos de que ya las circunstancias no se lo permitan. Hacer el monitoreo de las tareas indirectas de cuidado, y es, estoy aquí, te soporto, pero tú puedes realizar estas actividades. Entendemos perfectamente que la voluntad de querer trabajar, de poder proteger y ayudar en lo posible es innato, obviamente, de la emoción que tenemos con la persona, pero es muy importante no retirar esa autonomía porque esto va a generar un impacto muy significativo, no solo en la recuperación, sino también en la salud mental y en esa identidad que la persona necesita para afianzar los ejercicios de cuidado de la salud. También hablamos de tareas para la autogestión como cuidadores y es que ellos no pueden perder el rumbo, que también son personas que requieren y tienen necesidades específicas y que no pueden quedar solo mitigadas a la sombra o necesidad específica de la persona. Los hábitos de vida saludable, efectivamente, también ellos hacen parte, participan y como lo hemos visto, no necesitamos solo modificar
hábitos o costumbres de una sola persona, sino que deben ser a nivel familiar para que tengan una contundencia específica y unos logros significativos de este proceso. Y les mencionaba la adaptación del rol. Hemos encontrado en lo que se ha demostrado en la evidencia que tenemos afectación en el rol en el cuidador. Termina sometiendo solamente su vida a el proceso de cuidado y es lo que nosotros debemos hacer para evitar efectos como el agobio del cuidador. Y es que si funcionamos como guía para poderles ayudar y decir, bueno, vas a empezar a ser parte del cuidado, pero tu vida, tu proyecto de vida debe mantenerse bajo ciertos parámetros de calidad. Estas intervenciones, acompañarlos y direccionarlos a que puedan hacerlo de manera muy efectiva, acompañada y sobre todo compasiva a esas múltiples necesidades que tienen dentro de la estructura familiar, va a facilitar que ellos puedan hacer un muy buen desempeño, pero adicionalmente también van a prevenir generar efectos nocivos como lo es el agobio del cuidador. Pero bueno, este era el contexto inicial de nuestro proceso educativo. Ahora, cómo desde la evidencia se manifiestan muchos de los retos de impacto que debemos tener. Y es que la consigna principal de este espacio y de lo que quiero traerles aquí de mensaje es cómo la educación no solo sean actividades, intervenciones, talleres, conferencias, sino pueda ir un poco más allá. Cómo podemos hablar de una intervención terapéutica que tenga efectos y beneficios en la familia, en el paciente y sobre todo en una misma sociedad, más conocedora, más cercana, que tenga más elementos para poder hacer uso de los servicios de salud. Y acá tenemos en este primer flyer unos elementos muy valiosos y es cómo las estrategias eficaces, muy aterrizadas a las necesidades, a las edades, a las capacidades del paciente, pueden tener efectos más significativos. Hoy en día tenemos una diversidad, no solo desde lo presencial, lo virtual, metodologías como la gamificación, otras herramientas que finalmente van a tener un impacto muy significativo en las personas y no solo conocimiento, también un proceso de experiencia. Necesitamos más profesionales, no solo de enfermería, sino de todas las áreas de conocimiento especializados en educación, que conozcan el método de educar personas, de cómo esto trasciende y sobre todo cómo impacta y beneficia en todo el proceso. Esto ayuda a que también podamos ser guía y corroborar la experiencia asistencial y poder direccionar y sumar esfuerzos que indiscutiblemente van a cualificar aún más nuestras intervenciones. Programas educativos que no solo incluyan los conocimientos, sino que también hagan parte del desarrollo de las destrezas y habilidades. Nosotros, como bien vemos, cada día informamos y comunicamos diversidad de cosas a los pacientes, pero el gran reto es verificar y confirmar que ellos tienen la habilidad de hacerlo, que están empoderados y tienen definido completamente el ABC de lo que tienen que hacer en sus casas. Este ejercicio definitivamente tiene un impacto muy benéfico, no solo en que se pueda adherir al tratamiento, sino en tener esa autonomía, no depender de un segundo o un tercero para poder realizar algún tipo de acción de cuidado. Entonces, nuestros programas deben ir enfocados a no solo el conocer, sino también desarrollar habilidades para ese cuidado. Y finalmente, la motivación. La motivación es un efecto crucial para que las personas puedan tomar la decisión y decir, ok, estoy preparado, voy a empezar a hacerlo. Entonces, miren cómo un programa empieza a diversificarse, no solo en conceptos, en recursos, sino también en todo el proceso educativo en el que yo debo impactar. Otro no menos importante, y es en el que voy a hacer mucho énfasis en esta presentación, es en la evaluación de la eficacia de estos programas. Vamos a ver más adelante cómo esto le da una contundencia a la antigencia que tenemos que tener en la relación del concepto de lo que yo creo y de lo que relaciono con el otro. Este detalle va a ayudar a que no solo el paciente tenga intervenciones más efectivas, sino que en sí nosotros como sistema de salud podamos demostrar todos los efectos e interacciones que la educación nos puede dejar. Y finalmente, quien no puede faltar, la investigación. Demostrar con hechos y con evidencia que tenemos
qué hemos podido lograr o qué hemos encontrado nocivo que pueda tener algún efecto que no logre ese efecto deseado, pero que finalmente va a tener un impacto en los pacientes y que solo a través de que yo haga un ejercicio de investigación puedo detectar como benéfico o no. Dentro de estas estructuras me he basado en las evidencias a través de diferentes análisis de artículos, en donde en una búsqueda aproximadamente de unos 50 artículos relacionados con el impacto en la educación, mencionaban cómo el rol de la enfermera en la educación en un 68% era crucial para el ejercicio de la educación. Ya Fernanda nos comentaba un poco que el liderazgo y toda esa interacción y conexión que como enfermeros podemos desarrollar, pues tiene un impacto muy superior, pero también la integración de otros profesionales va a ser esa complementariedad muy dinámica de este ejercicio. De estos artículos también hemos encontrado que el 24% incluía la evaluación de estos programas educativos y que tan solo en un 18% hablábamos de intervenciones educativas efectivas. Estos artículos de investigación por tema de búsqueda nos permitieron encontrar programas educativos con intervenciones educativas muy significativas que quiero compartirles el día de hoy y opiniones, posiciones, reflexiones acerca de algunas normas que, como es el caso de Colombia, tenemos muy robustas, con muchas posibilidades, pero que también a través de la investigación podríamos decir, ven, está perfecto, pero también podríamos trabajarlo o manejarlo de esta manera y eso haría más integrativo el trabajo que hacemos a nivel asistencial y lo que la norma y los entes rectores nos refieren respecto a el deber ser. Por eso es que la literatura nos reporta que existe una deficiencia muy significativa en las posibilidades que tenemos de capacitación y formación de profesionales específica en educación. Todos vivimos en la época de la universidad la posibilidad de hacer intervenciones educativas. No obstante, esto nos ha generado unos opciones para poder realizar estas actividades, pero no son las más adecuadas quizá o podríamos potencializarlas para poder realizar intervenciones diferenciales. También nos muestra cómo poder realizar procesos como proyectos educativos que contemplen no solo el poder realizar intervenciones, sino también proyectarnos hacia el impacto y la innovación en educación, que es un tema que está a la orden del día y que definitivamente tenemos todo el potencial para trabajar. Estas evidencias de casos de intervenciones educativas y efectivas que les mencionaba tienen pues una relevancia muy superior. Vemos que un trabajo interdisciplinar de equipos que realizaron en España encontraron un aumento en la calidad de la educación que se homogenizó en los conceptos cuando lograron encontrar un equipo de químicos farmacéuticos y un equipo de enfermeras para unificar la educación que le brindaban a los pacientes en los servicios de hospitalización. El haber hecho esa intervención, alinearlos, complementarlos, los llevó a tener un impacto muy significativo en la calidad y la seguridad de la atención de los pacientes que evaluaron en ese momento. Es decir, la comunicación jugó un papel crucial para no solo reconocernos como pares, sino también poder complementar las actividades y acciones que tenemos a diario. Tenemos otro estudio que habla precisamente con pacientes con infarto que asistieron a un programa educativo de rehabilitación cardíaca. Esto fue en Chile en el 2017 y gracias a este proceso de educación lograron tener modificaciones en los factores de riesgo cardíaco, lo que asoció a un mejor estilo de vida, es decir, gracias a la evaluación de estas intervenciones demostraron que la prevención secundaria es efectiva a pesar del diagnóstico de los pacientes. Otro de los estudios que también llamó mucho la atención es el comportamiento del autocuidado de pacientes con insuficiencia cardíaca, que generó la posibilidad de aplicar por medio de una escala de comportamientos de autocuidado que estas intervenciones educativas tenían 5.9 veces más probabilidad de mejorar en su autocuidado que aquellos en el estudio control no tenían en el proceso de acompañamiento, de educación y todo el proceso que realizaron en este estudio. El 66% demostró que tenía efectividad el programa educativo que tenían y obviamente esto le da una contundencia muy significativa a que el autocuidado sí es posible desarrollar en los pacientes.
Otra experiencia muy valiosa es el programa educativo de rehabilitación de Anderson, que en el 2017 demostró que a través de la educación, el entrenamiento físico y el apoyo psicológico de sus pacientes, lograban no solo disminuir la probabilidad de riesgos y afectaciones que no se relacionaron con la comorbilidad, pues porque eso ya tiene otros efectos adicionales o alcances que no puede tener la educación, pero que sí estas intervenciones basadas en la educación les generaron una calidad de vida muy significativa. Y ustedes saben muy bien que en el paciente cardíaco esto tiene un impacto muy superior, ya que sus condiciones de vida son muy afectadas en estadios altos en falla cardíaca. En la parte de estudios del aporte que dio estos hallazgos y gracias a la medición que se dio a través de este estudio, lograron demostrar que la rehabilitación cardíaca en estas personas con enfermedad cardíaca previa generaba un impacto muy superior, que no era solo un tema de un único profesional, sino que integraron estos otros 3 profesionales y que los resultados lograron no solo dar evidencia para su estudio, sino que hoy en día es lo que se incluye para los modelos educativos de intervención en rehabilitación cardíaca. Otro estudio es la efectividad de las intervenciones realizadas en América Latina en la prevención del sobrepeso. Sabemos que la obesidad en niños está a la orden del día y este estudio permitió reconocer en países como Brasil, Chile, México y Colombia como intervenciones en 8.153 niños a través de la educación se logró tener en contraste con un grupo control de 3.845 niños un impacto significativo en la transformación de los comportamientos, que es algo que quiero que les quede muy, muy enfático y es que cuando hablamos de educar es cambiar el comportamiento para poder lograr un aprendizaje y finalmente eso nos lleve a una habilidad diferente en las personas. Ellos se basaron en unos estimados de la medición de tamizaje que realizaron con esta población entre los 6 y los 17 años. Encontraron muy viable poder realizar estrategias nutricionales, promoción de práctica de la actividad física y cambios en el entorno, no solo escolar, sino también familiar, y llevaron a mostrar una posibilidad de intervenciones que fueran efectivas con sus profesores, con su comunidad educativa y con sus familias, haciendo una transformación en las conductas que para esa poblaciones evaluadas tenían un impacto muy importante, no solo en conocer que tenían un riesgo de la obesidad, sino también cómo este factor podría llegar a tener un impacto significativo no solo en los niños, sino también en sus familias. Entonces aquí es cuando les digo, estos programas educativos tienen el nivel cuando son totalmente estructurados de poder convertirse en intervenciones terapéuticas y son las que finalmente necesitamos que sucedan dentro de todas las áreas asistenciales del sistema de salud. Por eso quiero dar un cierre con unos elementos claves para poder tener evidencia en todo el proceso de educación del paciente. Aquí vamos a hablar desde una teoría de Michel del afrontamiento, que habla de esa confrontación que sufre una persona frente a un proceso de enfermedad. Esto puede generar, obviamente, un riesgo hacia la salud, una amenaza, y va a generar impactos significativos en no solo que el paciente pueda ver que esto se convierta en una amenaza o en una oportunidad para salir adelante. ¿De quién depende? De nosotros poder ayudar a que la incertidumbre innata y secundaria de este ejercicio pueda ser resuelta gracias al nivel de información y de educación que les brindamos. Esto hace que bajen los niveles de angustia, pueda saber y anticiparse qué va a suceder y pueda estar un poco más confiado y motivado para esta situación, generando pues todo un proceso muy importante en el estrés que esto ocasiona, en la capacidad de participación y en querer hacer algo. Cuando no intervenimos, damos pies a la ansiedad, la desesperanza, respuestas emocionales inadecuadas y mecanismos de afrontamiento que pueden tener un impacto no solo en la adherencia a su tratamiento, sino también en el adecuado estado de su salud mental.
Y obviamente también cuando ya está la ansiedad instaurada, pues tiene una afectación muy importante en todo el proceso de atención y concentración que hace que dificulte aún más el trabajo del proceso educativo. Entonces aquí la recomendación es inicial, anticipémonos, eduquemos con impacto, démosle esa oportunidad del diálogo, reconozcamos que estamos a la misma línea y seamos facilitadores más que generadores de solo información. El segundo paso que quiero comentarles aquí es escuchar, responder y dirigirse a las necesidades específicas del paciente que le permitan direccionar la toma de decisiones informadas. Este es un reto crucial. Nosotros no debemos llenar al paciente de muchos datos. Necesitamos es aprender a captar la información, qué sabe él, qué sabe hacer con esa información y ahí hago mi escala de necesidades. En ese orden puedo saber en cuál es su necesidad más sentida y generar un impacto significativo en ese proceso. ¿Cuál es mi objetivo? Que el paciente no solo sepa de su condición clínica o de lo que yo necesito que tenga este proceso, sino, como les decía, tener la certeza de que tiene la habilidad para hacerlo y la motivación. Encontramos muy seguido con nuestros pacientes que tienen mucha información. Las redes sociales, el Internet ha facilitado ese proceso, pero lo que tenemos dificultad es, bueno, ¿y yo qué hago con esta información? Entonces, aquí es protagonista nuestro trabajo porque logramos desarrollar la habilidad y poder conectar a través de la motivación con todas estas necesidades particulares. Eso es lo que llamamos autogestión y es que él finalmente tome decisiones, pero con todo el conocimiento y la habilidad para realizarlo. Y aquí dejo un término que es parte del trabajo que estamos realizando en Fundación y es activación de pacientes, que es precisamente estos tres elementos: saber, tener la habilidad y la motivación para autogestionar el cuidado de mi salud. Y la tercera recomendación está en poder conocer el impacto y los beneficios que puedo generar a través de la educación, que me lleve a tener mejores prácticas y poder demostrar no solo hacia nosotros, sino al paciente, la familia y la comunidad entera que educar vale la pena. Entonces podemos hacerlo a través de la validación de conocimientos. Hay muchas formas de poder tenerlo, el impacto de la educación, cómo yo logro demostrar que hubo una transformación entre un momento 0 y un momento 1, 2 o 3, y finalmente, qué efecto está dejando la educación en las personas, el relacionamiento, el tener la confianza con el equipo de salud, identificar a su enfermera como parte de ese proceso y tener ese soporte, son cosas que definitivamente marcan la parada en todo este ejercicio significativo de la educación. Finalmente, concluimos entonces que la educación requiere formación de profesionales, pero no solo en múltiples áreas de conocimiento, sino en particular en las habilidades para la educación. Solo con eso podremos construir proyectos, programas con una contundencia muy significativa en todo el ejercicio que realizamos a diario. La investigación, sin duda, es la que nos va a ayudar a dar la estructura de evidencia para que podamos demostrar que esto realmente es una intervención de cuidado. La atención centrada en las personas, y es que solo la educación me permite esa interacción única, indiscutiblemente significativa para las personas. Momento en que me siento escuchado, atendido, puedo preguntar y puedo relacionarme de manera un poco más cercana con mi enfermera, con mi médico, con mi fisioterapeuta. Esto tiene un elemento muy valioso desde la calidad de la atención. Indiscutiblemente el impacto. ¿Qué pasa con toda esa dedicación, todo ese tiempo que he logrado dedicar a un paciente, pero que sin duda va a tener un impacto muy, muy valioso en su calidad de vida? Les agradezco mucho y espero que esto haya podido aportar significativamente para su práctica diaria. Mil gracias.